En esta vez vamos a hablar acerca del precio de nuestra redención. El precio de nuestra redención. Dice las Escrituras en el versículo 17, capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto a los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha hecho gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque ya estamos llegando a un punto donde vamos ya quizás ya cerrando este ciclo acerca del tema de la salvación, porque en el versículo 1, en los versículos primeros de este capítulo, encontramos, ¿no?, hablando Dios acerca de la elección y cuán importante era la elección, cómo Dios lo hizo la elección, y vemos más adelante cómo debemos nosotros acoger esta salvación tan grande que el Señor nos ha otorgado. Y ahora ya estamos hablando cuánto valor tiene nuestra salvación. El precio que se pagó es un precio muy alto para que nosotros podamos gozar de la vida eterna, para que nosotros podamos gozar del conocimiento de Dios, para que nosotros podamos gozar de Dios, de la esencia y la presencia de Dios en nuestras vidas, aquí en la tierra, y de seguro, hermanos, allá en su presencia, en los cielos. Entonces, en el versículo 17 del capítulo 1 de Primera de Pedro, empieza diciendo: y si invocáis por Padre. Alguna vez yo he leído un tema donde decía Padre Nuestro, y había una grande reflexión sobre el tema Padre Nuestro, y decía así: si dices Padre Nuestro, ¿por qué no le haces caso? Si le dices Padre Nuestro, ¿por qué no vives bajo su autoridad? Si le dices Padre Nuestro, ¿por qué no dependes de Dios? Y así una serie de observaciones a la palabra Padre Nuestro. Y ahora dice: y si invocáis por Padre, y si me invocáis por Padre. Vamos a mirar en el libro de Malaquías capítulo 1 versículo 6. Malaquías capítulo 1 versículo 6, voy a leer ese texto. Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mira lo que dice la Escritura, hermano. Si tú me dices Señor, si tú me dices que soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si nosotros invocamos a Dios por Padre, hagámonos la pregunta: ¿dónde está la honra que le debemos tener a Dios como Padre? Y si invocamos a Dios como Padre, ¿dónde está nuestro temor? ¿Dónde está nuestra obediencia? Creo que, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. Si yo estoy buscando a Dios como Padre, como mi Señor, ¿estoy viviendo bajo su voluntad, sujeto a Él? Es necesario reflexionar, hermanos, en esto y pensar
que si nosotros buscamos a Dios, debemos vivir bajo la voluntad de Dios. Vamos a mirar el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice la Escritura de esta manera. 6, 9 de Mateo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios y santificar su nombre, alabar y glorificar y honrar su nombre. Hermanos, necesitamos nosotros adorar el nombre de Dios, alabar el nombre de Dios y glorificarlo. Entonces, si nosotros hemos buscado a Dios, debemos tenerle honra y gloria y honor a Él. Hemos pasado de ser criaturas a hijos de Dios. Por la fe en Cristo somos llamados hijos de Dios, dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Voy a dar lectura a esta parte de la Biblia. En el libro de Juan, San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la Escritura: mas vosotros, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús llegamos a ser hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre, y como Dios es nuestro Padre, y si le invocamos, debemos vivir bajo la sujeción y bajo su autoridad y su voluntad aquí en la tierra. Nuestro Dios ya no es un Dios lejano, es un Dios cercano. El tema de padre es un tema familiar, porque todos nos estamos familiarizados a nuestros padres. Y si estamos familiarizados a nuestros padres, vivimos bajo la sujeción de nuestros padres, vivimos bajo la autoridad de nuestros padres, le debemos respeto, obediencia y honra a nuestros padres humanos terrenales. Cuanto más a Dios, que Él es nuestro Padre todopoderoso, un Padre espiritual y aún muchas veces un Padre terrenal en esta vida. Hermanos, necesitamos mirar a Dios no como un Dios lejano, como un Dios tan lejos de nosotros. Él está en los cielos y Él solamente gobierna los cielos. Nosotros estamos en la tierra. No, Dios está más cerca con este tema de Padre, de Dios Padre. Y mucho más nos da la autoridad y nos da el derecho a nosotros de buscar a Dios y invocarle a Dios como a nuestro Padre. Entonces, el apóstol quiere mostrar a este pueblo disperso, a este pueblo que está desorientado quizás y en algunos momentos sin esperanza, aunque el apóstol les decía tengan esperanza, tengan fe, ahora les está diciéndoles que Dios es nuestro Padre, y si nosotros le invocamos como Padre, pues tenemos que vivir sujetos a Él. Y dice la Biblia: a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Miren lo que dice San Lucas capítulo 16, versículo 15. San Lucas 16, 15. San Lucas 16, 15 dice de esta manera: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Miren lo que dice, hermano: lo que para nosotros es sublime, pero para Dios es abominación. Lo que para nosotros es lo mejor, lo que para nosotros es lo más hermoso, y quizás digamos, este es mi visión, este es mi objetivo, y esto es lo que voy a perseguir, y esto es lo que voy a buscar, pero para Dios, lo que nosotros pensamos acerca de nuestra propia vida, para Dios es abominación. Entonces, hermanos, si nosotros queremos vivir delante del Señor y buscamos a Dios y le decimos Padre nuestro y le invocamos como Padre, tenemos que vivir como Él vive y pensar como Él piensa, y saber que nuestras obras que hacemos en la tierra, Dios un día las va a juzgar, porque Dios nunca hace acepción de personas. Dios nunca va a decir, y a través de las Escrituras vemos
que Dios siempre está juzgando a todos por igual, al rico y al pobre, al sabio y al no sabio, al fuerte y al débil, todos por igual. Dios no hace acepción de personas. Dios no está mirando a las personas de manera distinta. No, este es mi hijo quizás un poco más espiritual que otros. Cuando Dios juzga y juzga nuestras obras, Dios va a juzgar a todos por igual. Mientras que nosotros nos dejamos influenciar por nuestros juicios, por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios deseos, por nuestra propia voluntad, por nuestros propios sentimientos. Y yo siento que tú estás mal, yo siento que tú estás bien. Y a veces nuestros propios sentimientos no nos llevan a juzgar, a hacer un juicio de manera bíblica ni de manera correcta. Entonces, mis hermanos, nosotros todavía estamos sujetos a ser influenciados y a poder actuar de esa manera, por toda clase de consideraciones, a veces sin valor delante de los ojos de Dios. A veces sin valor delante de los ojos de Dios. ¿Cómo son las posiciones sociales? ¿No? Decimos, bueno, este es del barrio fulano, ¿no? Es típico aquí en Cusco decir así. Este es de tal calle, es de tal barrio, este es de tal familia, este es de tal descendencia tiene, este tiene estudios, este no tiene estudios, a clasificar a la gente, ¿no? Según su cultura, según su condición económica. Nuestro Dios Padre no se presta nunca a influencias ajenas. Él juzga según la obra de cada uno. Igualmente dice 2 Corintios 5:10, que Dios cuando venga va a juzgar a cada uno según sus propias obras. La palabra sin acepción de personas, hermanos, también nos muestra que es con absoluta imparcialidad. O sea, Dios no se parcializa con nadie, ¿ya? En el griego, ¿no? El término sin acepción de personas es con absoluta imparcialidad. Dios no solo es nuestro Padre, sino también es juez justo, es amor, pero también es luz. Es justo y no puede permitir que el pecado o que sus hijos vivan en pecado. Dios es justo, Dios es amor, pero Dios no permite que nosotros, sus hijos, sigamos viviendo en pecado. Entonces, cuando la palabra de Dios dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice la Biblia, si sabiendo eso, que Dios es nuestro Padre, y que Dios va a juzgar como Padre, como juez, con amor, con justicia, sabiendo eso, hermanos, nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva de vida. Por eso dice, conducimos, vivan, dice, vivamos en temor de Dios, vivamos bajo la cobertura de Dios, sin rebelión a Dios, sin sobrepasar su autoridad de Dios, sin vivir de una manera autosuficientes, tratando de hacer de nosotros mismos, ¿no?, unos pequeños dioses en la tierra, queriendo ser nuestro propio arquitecto de nuestra propia vida y hacer de nosotros, pues, personas que podamos vivir sujetos a nuestra propia voluntad, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deseos y sentimientos. Si realmente invocamos a Dios, buscamos a Dios, clamamos a Dios su ayuda, y sabemos que Dios no va a tener contemplaciones con nadie, nuestra manera de vivir en esta vida tiene que ser una vida llena de temor. Y vamos a mirar un poco acerca del temor. Vamos a mirar Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7 dice la Escritura de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hermanos, si nosotros queremos vivir bajo el temor de Dios, tenemos que vivir bajo la palabra de Dios, bajo sus principios y estatutos ya dados, sus preceptos ya puestos en nuestras manos, la palabra de Dios. Entonces, si queremos vivir bajo el temor de Dios, no es hacer nuestros propios planes, sino buscar el plan de Dios que está para nosotros en sus Escrituras.
Si le clamas a Dios, si le buscas a Dios, tenemos que vivir sujetos a esa escritura, porque ahí vamos a encontrar cómo debemos vivir en temor delante de Dios. Vamos a mirar otro libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9:10. Dice la escritura: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nuevamente está hablando de que si es que nosotros queremos conocer a Dios y entender a Dios y vivir una vida en esta tierra, ¿no? En esta tierra, una vida un poco más, quizás un poco más tranquila, el principio de todo eso es el tener temor a Dios. Cuán importante, hermanos, es vivir, conducirnos en temor delante del Señor. El temor es la reverencia debida es una reverencia debida a Dios, es un respeto a Dios, un respeto a su nombre, un respeto a su persona, un respeto a su creación, un respeto, hermano, un respeto a toda la naturaleza, a todo lo que Dios nos ha puesto en la tierra. O sea, respetar lo que Dios ha hecho, no abolir ni tampoco transgredir las leyes y las reglas que el Señor nos ha puesto. Como creyentes debemos ser los primeros en buscar hacer lo correcto delante de Dios y tener respeto, reverencia a su nombre debido, a su persona, a su creación, a su obra, a su iglesia. Hay mucha gente que menosprecia las cosas de Dios, menosprecia la obra de Dios, menosprecia la palabra de Dios, menosprecian a los cristianos y menosprecian todo lo que Dios ha hecho. No necesitamos, hermanos, mirar a Dios como un todo. No decir, solo yo respeto a Dios y no tengo mucho temor, pero utilizo su creación y lo malutilizo y hago cosas desastrosas a sus hijos, a su iglesia. Entonces necesitamos mirar, hermanos, a Dios como un todo y poder nosotros saber que el temor de Dios nos tiene que llevar a tener un respeto a todo lo que Dios ha hecho. Entonces vamos a mirar un rato el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Mira lo que dice la escritura. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, hermano. Las iglesias tenían paz. Judea, Galilea, Samaria y quizás muchas más iglesias, y eran edificadas, dice la palabra, andando en el temor del Señor, andando en reverencia con el Señor, sin menospreciar ninguna de sus obras, sin menospreciar ninguna de las actividades espirituales. Hay gente que dice, bueno, hermano, ya hemos cantado, y ahora sí vamos a escuchar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para ellos? La palabra de Dios. Y lo que han cantado parece de ser tan importante, pero dice la Biblia que todo es importante: la alabanza, la adoración, la presencia, la coinonía, la comunión, la hermandad, la lectura de la palabra, la oración. Todo esto es importante para la obra de Dios, y nadie debería menospreciar nada de la obra de Dios, nada. Entonces necesitamos, hermanos, para poder vivir en paz, poder vivir bajo el temor del Señor. Y dice la Biblia, y la iglesia se acrecentaba, ¿no? Si nosotros vamos a mantener nuestra unidad en el Espíritu como creyentes, hermano, la iglesia va a tener un crecimiento natural. Un crecimiento natural. Y el trabajo del evangelismo y otro tipo de labores espirituales que podamos hacer, hermanos, va a ser solamente parte de nuestra obediencia a Dios. Pero el crecimiento va a ser natural si es que hay temor de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, con nuestros hijos y con toda nuestra familia. Entonces necesitamos, hermanos, mirar esto para que Dios pueda seguir derramando muchas más bendiciones a sus hijos y a su iglesia. Y el texto dice, vivamos en temor. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Dice la Biblia, todo el tiempo de vuestra
hermanos, este rango no tiene un límite, no tiene un punto de partida desde que el Señor comenzó a obrar, pero no tiene un punto de final. Bueno, quizás sería cuando el Señor venga, pero aún cuando el Señor venga, dice, la iglesia seguirá alabando al Señor, seguirá adorando al Señor. Entonces, todo el tiempo de nuestra peregrinación, hermanos, tenemos que estar viviendo con temor delante del Señor. No olvidemos que Pedro escribe, ¿para qué tipo de gente? Para extranjeros, para peregrinos, para hombres que estaban dispersos por causa de la persecución. Entonces, hermanos, esta gente, hermano, tenía que huir por causa del Evangelio, pero esa huida tenía que ser una vida de temor, de dependencia, de confianza, de entrega, de sujeción a la autoridad de Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, conducirnos con temor delante del Señor todo este tiempo. Nuestra peregrinación en este mundo es corta, hermanos, gracias a Dios. Es corta. Algunos 70, algunos 80, pero es corto el tiempo de nuestra peregrinación, dice la palabra. Si la comparamos con la eternidad que Dios nos guarda, pues nuestra patria celestial, hermanos, en el cielo, por el tiempo de la eternidad, el tiempo que pasamos, el tiempo de tribulación, comparada a la presencia de Dios y a la eternidad, es pues una minucia, es algo pequeñito, es un tiempo corto lo que sufrimos en esta tierra, ¿no? Entonces, nuestra esperanza debe ser aún mayor, sabiendo que el poco tiempo que nos queda aquí de vida, hermanos, y ese tiempo de vida, vivirla bajo la sujeción, bajo el temor de Dios. Es mejor vivir este pequeño tiempo bajo el temor de Dios que vivir nuestra eternidad alejados de Dios. Es mejor vivir con temor ahora para vivir toda una eternidad gozando de la presencia de Dios. Entonces, mi amado hermano, Dios, por su relación, nos considera como hijos, y nosotros lo consideramos como padre. Dios, por su justicia, no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Y por su posición como juez, juzgará a cada uno de nosotros según nuestras obras. Versículo 18, dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata o cosas preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Estos dos versículos, hermanos, el 18 y el 19, es el centro del evangelismo. Solitas, estos textos leídos así nomás, nos muestran, hermano, el contenido profundo del evangelio. Por sí solo es muy clara y es muy entendible. Pero dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primeramente nos muestra la condición y de donde Dios nos ha rescatado, para que ninguno de nosotros, como dice Efesios, nos gloriemos por nuestra salvación. El apóstol Pedro sabía y estaba tratando de poner en el corazón y en el pensamiento de estos hermanos esta esperanza de que no les gane el orgullo, porque supuestamente, hermanos, estos hermanos que estaban huyendo en la dispersión llegaban a las iglesias y algunos hermanos los miraban como héroes. Uy, ¿cómo están huyendo estos hermanos de la persecución? ¿Cómo han podido dejar su hogar, su trabajo, su vivienda? ¿Cómo han podido dejar sus cosas y huir por causa del Señor? Y quizás en algunas iglesias estos hombres eran tomados como dignos más que otras personas. Pero el apóstol Pedro estaba ahí para decirles: recuerden que sabiendo de dónde han sido rescatados, sabiendo qué tipo de pensamiento tenían, sabiendo qué tipo de vida tenían, recuerden de dónde han salido. No se crean que son ustedes pues los últimos
que han escapado del desierto, que han escapado de la persecución y ahora son pues dignos de alguna conmiseración. No, todavía no es el momento. Todavía son seres humanos mortales como nosotros que tienen que seguir alabando y glorificando a Dios, sabiendo de dónde han salido, sabiendo que han sido rescatados de un pensamiento vano y de una manera de vivir vana. ¿Cuánto mayor ha sido el precio de nuestro rescate? Tanto más saber que este rescate que Dios nos ha dado ha cambiado nuestro pensamiento, sabiendo que este rescate, de ser rescatados por Dios, nos ha cambiado toda nuestra estructura de vida. Si nosotros como creyentes, antes que el Señor haga su obra en nosotros, ¿qué tipo de vida llevamos? Lógicamente, la Escritura nos lo dice, un pensamiento vano, aunque quizás en ese momento usted diría, pues mis pensamientos eran correctos, mis pensamientos eran lo más claros, mis pensamientos eran producto de los valores, de la moralidad que mi familia ha construido en mi vida. Pero para Dios eran vanos. Y el tipo de vida, bueno, yo no era un borracho, yo no era un mujeriego, yo no era drogadicto, yo no era un hombre perverso, yo no era un hombre malo, yo no era una persona que hacía maldades y hacía engaños y estafas. No, mi vida era tranquila. Y en esa vida tranquila solamente el Señor puso su espíritu. Mentira. La Biblia nos dice que nuestra manera de vivir también era una manera de vida vana. Todo era vanidad. Y aún en eso, hermanos, Dios comenzó a hacer su obra. Y cuán importante, hermanos, el valor de la salvación. Entonces, así vamos a valorar. Recuerda, hermano, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando perdonó a esta mujer, ¿no? Que ha sido cogida en acto de adulterio, ¿no? Y todas la iban a apedrear, ¿no? Y Jesucristo dijo, si alguno tiene pecado, lanza la primera piedra. Y al verse identificados con su pecado, todos se voltearon atrás y se fueron. Y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaron? Y Cristo se fue. Y después esta mujer vino. Y Jesús dijo, al que se le perdona más pecados, adora más a Dios, busca más a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestra vida sin Cristo nos iba a conducir al pecado. Y si habrían personas que nos iban a apedrear por nuestra condición de pecado, pues Dios nos ha salvado de la muerte, de ese apedreamiento, si es que alguien nos quisiera apedrear por el estilo de vida que llevamos, ajenos de Dios, alejados de Dios. Pues hermano, imagínense de dónde Dios te ha rescatado y el valor de tu salvación va a tomar otro precio. Es según la observación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren solamente Hebreos capítulo 12. Miren, vamos a leer un momento Hebreos capítulo 12. Miren lo que dice. Versículo 3. Miren lo que dice. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Miren, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Imagínense, hermano, considerar a aquel que sufrió. Entonces, si nosotros no consideramos de dónde el Señor nos ha rescatado, cuál era nuestra condición de vida. Muchos piensan, bueno, mi vida no era tan mala como la cuenta, como la dicen. Mi vida lo comparan contra otros hombres que sí han vivido una vida totalmente desordenada. Y a comparación de ellos, todavía nos sentimos un poco nobles nosotros, porque nosotros todavía no somos tan malos como ellos. Pero delante del Señor, ese hombre perverso, que se consideraba perverso, y tú que te considerabas no tan perverso, delante del Señor, ambos eran pecadores y merecían la muerte, merecíamos la condenación, merecíamos el infierno, no nos merecíamos nada. Entonces, ahora que somos creyentes, debemos considerar de dónde el Señor nos ha sacado para poder valorar el precio de nuestro rescate, el precio de nuestro rescate. Aquí, hermanos, se nos revela cuál ha sido el precio de nuestra redención. Como en ninguna otra parte de las Escrituras,
ha costado nada, menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese, hermano, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nuestra forma de vivir. Usted ha sido educado, yo también he sido educado en una familia donde había papá o mamá, o donde solamente había mamá, o donde solamente había papá, pero Dios nos ha criado al lado de alguien, sea abuelitos, sea papá y mamá, sea mamá o sea padre. La cosa que el Señor nos ha educado, nos ha formado en un hogar. Pero dice la Biblia que toda esa manera de vivir, toda esa forma de vivir, lo hemos traído ¿de dónde? De nuestros padres. ¿Y nuestros padres de dónde lo trajeron? De sus padres. Era una cadena. Y era una cadena solamente de pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Y por la misericordia de Dios, pues Dios nos ha librado de eso, de esa cadena pecaminosa, de esa cadena que nos llevaba a la condenación. Entonces nuestra forma de vivir no ha sido, pues, no ha sido heredado por, digamos, por cosas espirituales, no, sino ha sido heredado de cosas pecaminosas, lamentablemente. Pero gracias a Dios que ahora, pues, gozamos de vida eterna. Pero dice la Biblia que nuestros padres nos han dado esta herencia espiritual pecaminosa, que también ellos dicen, y no son cosas no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora mire, hermano, las cosas corruptibles, nosotros hemos heredado cosas, una manera de vivir, una forma de vida pecaminosa que ellos también han heredado de sus antepasados. Pero gracias a Dios, Dios nos ha sacado de eso, no con cosas corruptibles, no, Dios nos ha rescatado, no con cosas no con herencia pecaminosa, sino con cosas más que el oro, más que la plata, cosas que no son corruptibles. Dice, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, para sacarnos de ese lugar, para sacarnos de esa situación, de ese tipo de vida. Dios tuvo que invertir su sangre preciosa. No es como la sangre en el Antiguo Testamento, que cosa era sangre de machos cabríos, de animales, no, sino con una sangre que quizás ningún ser humano podría hacer esto por otro ser humano. Mira lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Era justo y era necesario que nosotros podamos ser salvos por medio de la sangre, y en este caso la sangre de Cristo. Eso, hermanos, toma valor. Eso, la sangre de Cristo es más preciosa que cualquier tipo de sangre. La sangre redentora tenía que ser derramada de un cordero que tenía que ser sin mancha. En el Antiguo Testamento se habla mucho de ello, de que los corderos, los cabritos y los palominos que tenían que traerse para los sacrificios tenían que ser seleccionados, animales sin mancha y también no magullados, o sea, no maltratados, no una pierna quebrada, no un brazo rotito, no, tenía que ser animales sanos, gordos, en buenas condiciones físicas, esos animalitos. No podía ser un flaco, no tenía que ser un animal maltratado, tenía que ser un animal limpio y puro en ese entonces. Entonces, hermanos, nosotros, la sangre que el Señor ha derramado tenía que ser mejor que esa sangre, mejor que la sangre de los animales, mucho más preciosa que esa sangre de los animales. Juan el Bautista, en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29, cuando venía, dijo, he aquí que viene el Cordero que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús, que ese mismo Cordero que antes se sacrificaba
que era la sangre de los animales. Ese mismo cordero ahora estaba siendo representado en la figura de Cristo. Entonces, un cordero sin mancha, sin pecado. Y Pedro ahora concluye diciendo que la sangre de este cordero de Dios, que ha sido derramada para la redención de nuestros pecados, ha dado resultado en la salvación para todo aquel que cree. La Biblia enseña que esta verdad y el que se aparta de ella, enseñando o creyendo en otras cosas diferentes, es apartarse de la única verdad. El que cree en esta verdad y comienza a creer y a enseñar otras verdades que no habla acerca de la sangre de Cristo, como hoy en día, hermanos, hay Biblias que ya no consideran la palabra sangre en sus escritos. La palabra sangre ha sido cambiada por el simplemente hecho de decir que la sangre es fea, la sangre es sinónimo de muerte. ¿Cómo podemos enseñar a estos niños acerca de la muerte y de la sangre, que es feísimo y tiene un olor desagradable la sangre? Hay que sacarla. Y le sacaron, hermanos, de algunas Biblias, le sacaron la palabra sangre, muerte, infierno y muchas otras palabras que hablan acerca de la condenación del ser humano. Entonces, mis amados, aquellos grupos y aquellas personas que no creen que la sangre de Cristo limpia todo pecado y que esta sangre es preciosísima y es valiosísima para nuestra redención y salvación, hermano, está creyendo en un Dios falso, en un falso evangelio, en una falsa enseñanza de las Escrituras. Aún en el cielo, hermanos, cantaremos un cántico nuevo, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice capítulo 5, versículo 9 del libro de Apocalipsis. Dice la Escritura: y cantarán un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre de Cristo, aún en el cielo, seguiremos alabando a Dios, agradeciendo a Dios por la sangre preciosísima con la cual nosotros hemos sido redimidos en este mundo, hermanos. Entonces, si nuestra fe es preciosa, si nuestra fe es más preciosa que el oro, que la plata, hermanos, aquí en el libro de 1 de Pedro 1:19 nos muestra que la sangre de Cristo es más preciosa que cualquier otro animal levítico sacrificado en el pasado. Mira lo que dice el versículo 7, hablando de eso mismo. 1:7: para que sometiera a prueba vuestra fe, mucho más preciosa. O sea, la fe es preciosa. ¿Pero qué es más preciosa que la fe? La sangre de Cristo es mucho más preciosa, porque por medio de la sangre de Cristo, usted y yo somos limpiados de todos nuestros pecados. Y con tal razón, hermanos, nosotros tenemos que agradecer a Dios por esta sangre maravillosa que Dios derramó para rescatarnos de la condenación eterna. La palabra rescate, vamos a mirar la palabra rescatar. Vamos a mirar el libro de San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24, dice de esta manera. Capítulo 24, versículo 21. Dice: pero nosotros esperábamos en Él, o que Él era el más... pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperamos que Él, refiriéndose a Jesucristo, había de redimir, de rescatar al pueblo de Israel. Entonces los judíos miraban y tenían esperanza en nosotros, esperanza en Cristo Jesús, porque sabían que Él iba a rescatar, iba a redimir al pueblo de Israel. Y dice, y de esto ya pasó ¿cuántos días? 3 días. Y Dios resucitó. En el libro de Tito, capítulo 2,
Tito 2:14 dice de esta manera: a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo para salvarnos, para rescatarnos de toda iniquidad, de toda abominación, de toda maldad. Gracias a Dios que hemos sido salvados y rescatados. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Dice la escritura de esta manera. 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. La palabra rescatar en todos estos versículos que hemos leído están hablando del precio por la cual nosotros tuvimos que ser rescatados o salvados. El precio que Dios tuvo que invertir, el precio que Jesucristo tuvo que pasar para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, fue la muerte y el derramamiento de su sangre. Y dice la Biblia que derramó hasta la última gota de sangre. ¿Cómo sabemos eso? Cuando este soldado romano tira su lanza al costado de Jesús, ¿qué salió? Dice las escrituras, salió un líquido, agua, un líquido amarillento, mas no salió sangre, porque toda la sangre, ¿para qué fue utilizada? Para limpiar el pecado del mundo. Cuán preciosa sangre, hermanos, el Señor tuvo que invertir para derramar y librarnos de la condenación eterna. El precio de nuestro rescate, redención o libertad, no ha sido con oro, con plata o cualquier otra cosa llamada a perecer. Dios no necesita oro para salvar al pecador, ni necesita dinero en cuentas. Los planes de Dios o el precio que Dios pagó fue la sangre preciosa. No necesita oro, no necesita plata, no necesita dinero, no necesita ninguna cuenta de dinero para que Dios pueda salvar al pecador. Lo único que Dios ha utilizado es la sangre de su Hijo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que agradecer a Dios por aquella sangre preciosa. Y dice la Biblia que hemos sido salvados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice la Biblia, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros. La salvación, hermanos, no fue una idea a priori de Dios, no fue una idea de decir, ay, ¿qué hacemos? Ya los seres humanos han pecado, Adán y Eva cayeron, mis primeras creaciones, y tenemos que buscar una solución. ¿Y cuál es esa solución? Pues bueno, a ver qué hacemos. Buscamos a María, a una mujer judía, buscamos a un padre descendiente de David. A ver, busquemos a un hombre de David, descendiente de David, y buscamos a una mujer judía y juntémoslo para que puedan parecer una familia, y ahí hacemos nacer a Jesucristo y ya solucionamos el pecado del mundo. No fue así, hermanos. No fue una idea instantánea. No fue un plan, un segundo plan. No fue un plan B. La salvación, la muerte de Cristo, el nacimiento de Cristo, no fue un plan B, hermanos. No fue un asunto que nació en medio de medianoche al canto del gallo. No nació así esa idea. Esta idea de la salvación fue, hermano, desde antes de la fundación del mundo, dice. Desde antes de la fundación del mundo. Aunque esta idea, este plan que el Señor tuvo, fue antes de la creación de este mundo y antes de la creación de Adán y Eva. Algo que quizás muchos se preguntarán,
Y si Dios sabía que iban a pecar, ¿para qué los creó? Si Dios sabía que el pecado iba a hacer sufrir a la gente, ¿para qué los creó? Ese es uno de los grandes misterios de los cuales tenemos que estar sujetos por Dios y vivir solamente por fe. Hay cosas que no podemos responder, pero dice la Biblia que la salvación fue planeada antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Dice la Escritura de esta manera: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Mira, hermano, que dice: bajo el consejo anticipado y conocimiento de Dios. Hay mucha gente que odia a los romanos, ¿cierto? Hitler odió a los judíos porque mató a su rey, mató a su Dios. Mucha gente odia a los romanos, dice: esos romanos miserables, malos, mataron a Jesús. Algunos odian a los judíos porque no reconocieron a su Salvador, pero ellos no tienen la culpa. Los judíos no tienen la culpa de que Cristo fue crucificado. Los romanos no tienen la culpa de que mataron a Jesús. A otros condenan a Pilatos, condenan a Herodes, condenan a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, los condenan. Pero ellos no tienen la culpa, ¿cierto? La culpa tenemos todos los seres humanos por haber pecado, ¿no? Por seguir una cadena pecaminosa. Ellos no tienen la culpa. Y Dios, en su amor y su misericordia y muestra de su amor, pues tuvo que matar a su hijo para satisfacer su ira, para satisfacer su ira sobre el pecado. Entonces Dios tuvo que hacer algo contra sí mismo. ¿Para qué? Para satisfacerse a sí mismo y poder proveer una salvación a toda su creación y a todos sus hijos. Entonces, mi amado hermano, no fue nadie culpable o grupos culpables de la muerte de Cristo, sino que Dios mismo puso a su propio Hijo para morir y así satisfacerse a sí mismo y satisfacer su ira y echar su copa de ira amarga sobre Jesús para que sea suficiente la muerte de Cristo. Entonces, todo esto fue planeado, pergeniado, ideado por nuestro Dios. Alguien diría: no tenemos un Dios tan cruel y tan malo. Pero gracias a su amor de crueldad y a su amor de mirar a este mundo y ver tanto pecado y enviar a su propio Hijo para morir, y eso es una muestra de amor para con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí cambia la figura de Dios. Ya no es un Dios tan malo. Gracias a Dios por su propio amor que se tuvo a sí mismo. Gracias a Dios por su propio amor que tuvo para con la gente, que tuvo que hacer morir a uno de los suyos. ¿Para qué? Para proveer la salvación. Y esto fue una idea de Él. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Y la adoración, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 13:8. Desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya estaba predestinado para esta labor. ¿Me entienden? Ya estaba todo planeado. Dios lo quiso así. Y si a usted no le agrada, pues
tiene un problema con Dios, porque Dios lo planeó así. Y si nosotros no entendemos del todo esto, pues clamemos a Dios que nos dé sabiduría para poder entender y que Dios derrame su misericordia y su gracia, porque lo profundo de Dios se entiende desde el lado espiritual, y busquemos a Dios de esa manera. Entonces, mis amados hermanos, que esta salvación que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, fue manifestado en los tiempos postreros. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Ahí está la respuesta. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, Dios ya había planeado todo esto, pero no se dio en el momento que la gente quiso, porque, hermanos, desde la creación y cuando se formaron los pueblos, la gente, dice la Biblia, como en la Torre de Babel, buscaban a Dios y querían encontrar a Dios, pero no era el tiempo de esa gente, no era el tiempo que Dios iba a manifestarse de la manera como ellos querían, porque ellos habían edificado una torre pensando en dos cosas: pensando que si eran dispersos por toda la tierra, y al ver una torre tan grande, ellos podían ubicarse y rápidamente volver y mirar y volver a su zona de origen. Pero también buscaban encontrar a Dios, porque hicieron una torre no tan chiquita, sino que traspasara las nubes y los cielos. Imagínense, su ambición no era tan pequeña, su ambición era tan grande, de querer buscar a Dios y encontrar a Dios. Entonces, mis amados hermanos, los pueblos después de la creación siempre han buscado a Dios, pero no buscaron a Dios de la manera correcta. Siempre han buscado a Dios de la manera incorrecta. Su sabiduría les llevó a buscar a dioses incorrectos para buscar al Dios verdadero, pero no fue así. Pero damos gracias a Dios que dice la Biblia que esta salvación que se había planeado se iba a manifestar en los tiempos postreros. Y gracias a Dios que en este tiempo ya habíamos encontrado la forma como Dios había planeado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces dice la Biblia, en estos posteriores tiempos Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta obra tan maravillosa de Dios, que se ha manifestado en estos tiempos, en tiempos del Señor, no en nuestros tiempos, no en el tiempo que nosotros queremos. Dios se manifiesta en el corazón de los hombres, el tiempo que Dios quiere y el tiempo que Dios desea y está bajo la voluntad. Si Dios quiere, si tú dices, yo voy a buscar a Dios el tiempo que a mí me da la gana, pues estás equivocado, mi amigo. Dios es el que te va a buscarte el tiempo que a Dios le agrade. No en el tiempo que a ti te agrade, sino en el tiempo que a Dios le agrade. Nuestra redención fue una provisión preordenada por Dios desde antes de la eternidad, y no fue un medio circunstancial como resultado del pecado. Entonces, hermanos, nosotros vemos que a través de la palabra Dios ya había planificado todo esto, y damos gracias a Dios. Cristo es nuestro mediador, y dice la Biblia, y mediante el cual, versículo 21, y mediante el cual creísteis en Dios. Cristo, cuya vida y muerte y resurrección nos llevó a creer en el amor infinito de Dios. La muerte de Cristo nos ha llevado a creer en el amor de Dios, y es un amor infinito, y es un amor eterno. No es un amor que se termina en un periodo de años, sino es un amor infinito. Cristo es, dice la Biblia, y Cristo es nuestra justificación
Y dice la Biblia, creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Cristo es nuestra justificación. Cristo ha derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario y ha resucitado de los muertos y le ha hecho y le ha dado la gloria. Recuerden, hermanos, cuando Jesucristo resucitó, le dieron las dos mujeres y ellos quisieron ir a abrazar y llorar con Jesús y agradecer a Dios de haber visto a Cristo resucitado. Y Jesucristo le dijo: todavía no he subido al Padre, no he glorificado a Dios todavía. Entonces, hermano, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo le ha dado a Dios Padre la gloria, la honra debida a su nombre. Imagínense, hermano, que dice Pablo, sin la resurrección, dice la Biblia, vano sería todo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la justificación de todos nuestros pecados, debe darle la gloria, la honra, la adoración a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Ahora pregunto yo, si su salvación, si su justificación y su redención está siendo para la adoración y la gloria a Dios, o solamente está siendo para hacernos ver que somos diferentes que otras personas. Mire, ese hombre es creyente, pero es diferente que el otro. Mire, ese hombre es creyente y cómo tiene a sus hijos en sujeción. Mire, ese hombre es creyente y cómo mira a su esposa, anda con sus hijos, mira cómo salen a la calle, qué bonito, salen a comer. Mire, ese hombre es creyente y cómo ayuda a su familia. Mira cómo ese hombre es creyente y cómo cuida de sus hijos. Es creyente y cómo es muy bueno. No, o sea, todo está, solamente están mirando al hombre, pero no están mirando al hombre que está detrás de Jesús. O sea, el hombre que está detrás, no están mirando a Jesús que está detrás de los seres humanos. Nuestra responsabilidad, hermano, no es que nos miren a nosotros y vean la bondad, la caballerosidad, y que vean en nosotros solamente un hombre bueno, sino tienen que mirar, al vernos a nosotros, tienen que ver a Jesús, tienen que mirar a Dios, tienen que ver a Dios obrando en nosotros, y no debemos, nosotros simplemente somos una forma de cómo Dios obra, pero la gente no tiene que mirar a nosotros, tiene que mirar a Jesús, a Dios. Entonces, nuestra justificación, nuestra salvación tiene que mostrarse para la gloria de Dios y no para nuestra gloria, y no para mostrar cuán buenos o cuán malos somos o cuán benevolentes seamos nosotros. No, hermanos, mucha gente, muchos cristianos son cristianos para hacerse ver a sí mismos nada más, para mostrar que cuán buenos son y como creyentes que son muy dadivosos, son muy colaboradores, son muy... No, hermano, todo eso es una basura que solamente muestra al ser humano como un ser humano lleno de vanidad. Pero si estos hombres mostrarían a Cristo, sería diferente, hermanos. La gente vería a Cristo detrás de nosotros. Es muy importante, hermano. Jesucristo, cuando resucitó, no se dio resucité, vencí a la muerte. No dijo, voy a subir al Padre, voy a dar gloria al Padre, voy a glorificar a mi Padre. Primero es Él, antes que tú vengas. No, ay, eres cristiano, te felicito. No, hermano, que felicitarme. Eres cristiano, gloria a Dios, y que vean a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo obrando en tu vida, y que no nos vean a nosotros como personas buenas y benevolentes. Que vean a Cristo Jesús. Cristo es nuestra certidumbre. Dice la Biblia, para que vuestra fe y esperanza sea en qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que Cristo es nuestra certidumbre. Efesios 2:12, mira lo que dice Efesios 2:12. Dice la Escritura de esta manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de Dios, o alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, hermano, antes estábamos así, pero gracias a Dios que Cristo
murió, derramó su sangre, resucitó para Dios, y eso, hermano, produjo en nosotros, debe producir en nosotros una esperanza, pero una esperanza para con Dios, una esperanza puesta en Dios, una esperanza de confianza, de descanso en Dios. Nuestra confianza no está en la capacidad de vida que podamos tener o en el estilo de vida que podamos tener. Bueno, yo estoy cambiado, ahora soy mucho mejor, pero y si vivo así sin contaminación y apartándome del mal, voy a vivir más años. No, nuestra esperanza de vida no debe estar puesta en la capacidad, en la habilidad, en el pensamiento, en nuestra propia voluntad, ni en los tesoros que hemos ahorrado. Nuestra esperanza de vida debe estar puesta en Dios. Y dice la Biblia, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para eso Cristo Jesús murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario y también resucitó de los muertos para tener una esperanza viva en Dios. Hay muchos creyentes o disque creyentes que su esperanza ya es una desesperanza, que su esperanza ya está cada vez más siendo más delgada en su propia vida y ya quisieran abandonar la fe en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra esperanza debe ser tan igual cuando el Señor empezó la obra en nosotros. Y dice que esto se perfecciona, la esperanza va creciendo más y más y más, y vamos alcanzando, hermanos, grandes promesas de Dios. Y la esperanza, hermanos, debe ser puesta en nuestro Dios. En estos dos últimos versículos, en el versículo 20 y 21, se cita la esperanza, la fe y la esperanza y el amor. El amor es de Dios hacia nosotros. La fe y la esperanza está depositada en Dios. Él nos brinda su amor. Nosotros respondemos con fe y esperanza, que un día pasará porque ya no será necesaria. La fe y la esperanza un día van a fenecer. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, cuando el Señor se manifieste. La fe y la esperanza un día van a terminar. Pero el amor, dice Corintios capítulo 13, versículo 13, no terminará. O sea, no va a pasar. Todo puede pasar, pero el amor va a permanecer aún en la presencia de Dios, porque dice, lo amaremos más y más a Dios. Entonces da cuenta, mi amado hermano, que la salvación que el Señor ha otorgado, la salvación que Dios ha provisto para nosotros, es una salvación que su precio, hermanos, es muy alto. Es una salvación preciosa, es una salvación incomparable, incontaminada, reservada en los cielos para cada uno de nosotros que Dios está obrando en nosotros y que hemos abrazado la fe con mucho amor, con mucha reverencia, con mucho temor delante de Dios. Y que Dios siga haciendo su obra en nosotros y siga haciendo crecer esta salvación preciosa. Esta sangre preciosa siga limpiándonos cada día más, purificándonos de nuestros pecados. Y que Dios tenga misericordia y derrame su gracia sobre nosotros, de tal manera que nosotros podamos alcanzar la salvación que está reservada en los cielos para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ver.